El aceite de oliva tiene varias virtudes, tiene muchos polifenoles, como el hidroxitirosol, por ejemplo, que ha demostrado tener un impacto antiinflamatorio y antioxidante en el cuerpo humano. Una célula que tiene más mitocondria a nivel del tejido adiposo es capaz de oxidar más energía. Así que la sal, yo no te recomiendo bajarla a 0 gramos al día. Estamos aquí en Francia, justo en el momento de romper el ayuno, y te voy a enseñar una manera súper sencilla de hacer o preparar carne cruda. Tengo aquí un trozo de filete de ternera y es un filete de ternera de aquí en Francia, de altísima calidad. No es una carne madurada, es una carne bastante fresca, y me aseguro así de tal manera de poder consumir un buen trozo de carne sin absolutamente ningún riesgo. Obviamente que me la voy a consumir ahora cruda. Aquí tenemos un aceite de oliva virgen extra. Suelo recomendar un aceite de oliva virgen extra normalmente ecológico. Este no es ecológico, este es básicamente un aceite de oliva que es aquí, de la región, el sur de Francia, una región cerca de donde soy yo, de Toulouse, y es un aceite de oliva con un sabor bastante moderado, no súper fuerte, porque el objetivo aquí no es enmascarar con el aceite de oliva el sabor de la carne, sino simplemente dar otro sabor a la carne diferente que el sabor cocinado. Aquí tenemos la sal y aquí tengo pimienta, que básicamente en francés se llama mignonette de poivre. La mignonette es básicamente que se hace que la pimienta, gracias a un cuchillo, obviamente ellos cuando lo venden ya hecho, pues ya está hecho por máquinas, pero tú lo puedes hacer en casa, que es coger la baya de la pimienta y machacarlo aquí en una plancha. ¿Por qué uso aceite de oliva? Número uno, desde un punto de vista gastronómico, la mezcla de carne cruda y aceite de oliva es espectacular. El aceite de oliva tiene varias virtudes. Número uno, tiene muchos polifenoles, como el hidroxitirosol, por ejemplo, que ha demostrado tener un impacto antiinflamatorio y antioxidante en el cuerpo humano. Y fíjate que el aceite de oliva también tiene otro ácido graso monoinsaturado de tipo omega 9, y este ácido graso monoinsaturado de tipo omega 9, fíjate que se encuentra también en el aguacate y ha demostrado tener beneficios a nivel de nuestras propias células, en partículas dentro de nuestras células organelas, que son las mitocondrias. Es decir, que el ácido oleico, al llegar a nuestra célula, ha demostrado aumentar la cantidad de estas mitocondrias dentro de nuestras células. Bien, pues este fenómeno de aumento de mitocondrias dentro de las células grasas se llama maronización del tejido adiposo. Se ha observado en estudios in vitro, en placas de Petri, cómo una célula que tiene más mitocondria a nivel del tejido adiposo es capaz de oxidar más energía, y esto quiere decir, entre comillas, de quemar más calorías. El aceite de oliva es un aceite que uso bastante a menudo en mi alimentación y en todos los menús que suelo recomendar a través de mi programa de nutrición, suplementación y entrenamiento keto optimizado, junto al aguacate, las nueces de macadamia. Fíjate que tomar aceite de oliva un poco al día, probablemente una cantidad de 20 mililitros, te puede ayudar a mejorar tu perfil lipídico en la analítica. Vamos a explicar la sal. Si yo no doy sal a un cuerpo humano, ¿qué le va a pasar? ¿De dónde va a tirar su propio sodio? Bien, pues básicamente lo que va a hacer el cuerpo humano es empezar a producir todavía más hormonas, como por ejemplo es la aldosterona y el cortisol, que son dos hormonas secretadas por nuestra cápsula adrenal, y esta cápsula adrenal encargada de producir más cortisol. ¿Qué piensa que va a hacer este cortisol, que es una hormona que a la larga puede ser inflamatoria y estresante para ti? Pues tirar de muchos tejidos para sacar el sodio, y la aldosterona lo mismo, probablemente también impacto negativo a nivel del riñón. La aldosterona va a actuar ahí en el riñón para pedirle de retener el poco sodio que yo le doy en la dieta. Así que la sal, yo no te recomiendo bajarla a 0 gramos al día. Básicamente yo la sal te recomendaría echarla en una cantidad de 5 o 6 gramos si eres una persona acostumbrada a meter bastante carbohidratos en tu alimentación, y si haces dieta cetogénica o low carb, que son herramientas que depletan el cuerpo en sodio, pues irte a cantidades entre 8 a 12 gramos. Y por fin tenemos aquí la pimienta, mignonette de pimienta. Me gusta meterlo al final, que va como realzar el sabor de la carne.
Tenemos aquí entonces este corte fantástico de ternera y como ves es bastante gordo. A mí me gusta ponerlo directamente aquí en el plato, lo podría servir tal cual, pero hoy somos 2 personas, así que básicamente me voy a encargar de cortarlo. Simple. Bien, súper sensacional. Aceite de oliva y aquí generoso. No estamos aquí para estar contando calorías, estamos aquí básicamente para dar otro aspecto, otro perfil a la carne roja. Pues casi todo el plato lleno de aceite de oliva y aquí con la sal, lo único que vamos a hacer, vamos a pasar la sal aquí de forma generosa y aquí la pimienta, último toque aquí con las manos directamente. Y aquí tenemos nuestro plato con estos espectaculares cortes de la ternera. Bueno, ¿cómo voy a acabar este vídeo ahora con estos 2 filetes de ternera sin haberte hablado de la propiedad número 1 de la carne, que es básicamente saciarte? La carne es un producto altísimo en proteína. En este caso, la carne roja, estamos hablando de entre 25 hasta 30 gramos de proteína para 100 gramos de producto. Va a aumentar tu saciedad. La proteína es el macronutriente que más ha demostrado impactar tu saciedad, aumentándola frente a los carbohidratos y las grasas que no tienen un impacto tan positivo sobre tu saciedad. La carne es un alimento repleto de nutrientes. Vitaminas del grupo B, particularmente la B1 y la B3, que son la tiamina y la niacina, que la niacina, en este caso, ha demostrado ser una vitamina que está involucrada en tus ritmos circadianos, ayudándote a mejorar la calidad de tu sueño, la niacina estando impactando directamente unas enzimas que se llaman las sirtuinas, que estas enzimas están directamente involucradas con la síntesis por la noche de melatonina y de cortisol por la mañana, esta hormona que te da energía. Por otra parte, fíjate que la carne roja es una fuente increíble de zinc y de hierro. Por eso, si te ha salido el hierro bajo en la analítica, pues obviamente te recomendaría tomar una cantidad de 200-250 gramos de carne roja 3 veces a la semana. Y por otra parte, que sepas que el zinc, que es un mineral esencial para la calidad de nuestro cabello, el zinc es un mineral esencial para nuestras uñas, pero sobre todo tendrá un impacto positivo sobre la síntesis de nuestras hormonas sexuales, tanto si eres mujer para el estradiol, la progesterona, y si eres hombre también para la testosterona en su mayor cantidad. Te mando un abrazo intergaláctico, me despido de ti como siempre con mucho amor. Chao, chao.